estaba trazando en el cielo, dice, un dibujo coherente y estético, charlas lebrerianas. Tenemos el gusto y el honor de tener hoy con nosotros a Pablo Silva Olazábal y a Matthew Bush con el tema del ánima en lebrero y la intermitencia de lo luminoso, ¿no? El eterno femenino en una obra singular. Además, adelante. Elvesia, si quieres introducir, pasar la palabra a la mesa. Me siento también con mucho, un gran honor de recibirles y presentarles a los próximos panelistas que van a entablar un diálogo con este título que bien les describía Pana. Y bueno, nuestros próximos panelistas son un uruguayo, ¿no? que es Pablo Silva Olazábal, que, bueno, es comunicador, que trabaja bueno, que tiene un programa muy, muy conocido. Pablo Silva Olazábal es escritor, ¿no? Periodista cultural, licenciado en Ciencias de la Comunicación, conduce un programa muy conocido aquí en Uruguay que se llama La Máquina de Pensar, que va en Radio Uruguay, Sodre, y ha organizado distintas actividades culturales. Pablo es muy activo y siempre está organizando muchas cosas. Fue uno de los compiladores del libro colectivo Bienvenido Juan, que fueron textos críticos y testimoniales sobre Juan Carlos Onetti. Es autor del libro también muy reconocido, Conversaciones con Mario Lebrero, que se ha editado en Uruguay, Buenos Aires, en Chile y en España, y que se basa en una comunicación por correo electrónico que mantuvo Pablo con Mario Lebrero, ¿no? Es también autor de diferentes libros, seguramente que me voy a mencionar solo los últimos, ¿no? Varios libros de ficción que son, por ejemplo, Pensión de Animales y La vida amorosa de Thelonious Monk serían los últimos, además de el último de todos, que fue en base a los sueños, que se llama El Run Run de las Cosas. Bueno, Pablo también organiza talleres de escritura, en fin, distintas actividades. Pablo Silva Olazábal, entonces es uno de los participantes de la mesa, y el otro participante es Matthew Bush, que es profesor asociado de español y estudios latinoamericanos de Lehigh University en Pensilvania. Su investigación se centra en la literatura y en la cultura contemporáneas de América Latina, y las intersecciones entre política y estética en esta región. Es autor de Programmatic Passions, Melodrama and Latin American Social Narrative, y coeditor de volúmenes en Technology, Literature and Digital Culture en Latinoamérica, y bueno, estudia, esto es Mediatic Sensibilities, disculpen mi pronunciación, en la era global. Bueno, como que estudia los cambios, ¿no?, en las sensibilidades en esta época y muy en relación con América Latina. También es autor de un estudio que se llama Un asombro renovado, vanguardias contemporáneas en América Latina, y sus investigaciones han sido publicadas en revistas académicas tanto en Estados Unidos como en América Latina. Además, Matthew es como impulsor también del estudio de la obra de Lebrero, también ha propiciado que nos reunamos, ya sea en Buenos Aires como en bueno, está planificando para este año de pandemia, que no pudo ser, un encuentro investigadores sobre Lebrero en Montevideo, bueno, en Uruguay, y bueno, también viajó aquí, y también tuvimos una reunión en el año 2017, en fin, también es un impulsor de los estudios Lebrero desde allá de Estados Unidos, además de ser un gran investigador de las letras latinoamericanas. Así que creo que quedan presentados ambos, bienvenidos, y será un placer escucharles en esta mesa tan particular. Bueno, muchísimas gracias, Elvesia. Conversamos con Pablo de antemano, y bueno, va a ser una conversación, ¿no? Un poco diferente, no va a ser digamos,
no van a ser dos ponencias distintas. Así que, bueno, yo voy a empezar a echar la cosa a andar, ¿no? Pero antes de conversar, quisiera simplemente agradecerle a Pana y, bueno, agradecerles a todos la oportunidad de volver a poder conversar con Pablo y con Helvecia, que siempre es un gran gusto, ¿no? Buenas. Buenas. Así como están esas cosas, ¿verdad? Bueno, lo que nos toca comentar ahora es justamente el tema de la iluminación, ¿verdad? En la obra del Lebrero, lo que se ha convertido un poco en el boom de los estudios del Lebrero en los últimos años, ¿verdad? A raíz del éxito de la novela luminosa, ¿no? Lo que queremos hacer ahora es un poco abarcar ese tema desde unas miradas distintas, pero bueno, vamos a empezar con una cita que de hecho viene de prólogo del discurso, el discurso vacío, ¿verdad? Y que, bueno, realmente sirve para asentar el tema de la iluminación, ¿no? Que busca el Lebrero. Y ahí dice, y cito, aquello que hay en mí que no soy yo y que busco, aquello que hay en mí y que a veces pienso que también soy yo y no encuentro, aquello que se parece, perdón, aquello que se aparece porque sí, brilla un instante y luego se va por años y años, ¿no? Bueno, sigue un poco la cita, pero creo que ahí queda bien plasmado el asunto de una búsqueda, ¿verdad? Un momento de plenitud, ¿no? Que es crucial en la obra de Lebrero, particularmente en una obra como El discurso vacío, ¿no? Donde tienes un autor que está practicando no ortografía, pero la escritura a mano, justamente con la idea, ¿no? De perfeccionar su letra y así de alguna forma entrar en un diálogo entre la escritura y la espiritualidad. Y eso sería como que la unión, ¿no? La unión perfecta, espíritu y escritura, ¿no? Que es la materia de el discurso vacío. Sin embargo, podemos quedarnos con la sensación de que eso es realmente una tarea imposible, una tarea que el hebreo mismo parecería, bueno, parecería darse cuenta de que no va a poder encontrar en la escritura misma esa plenitud que está buscando. Voy a citar otro prólogo, ahora el prólogo de la novela Luminosa, donde Lebrero escribe lo siguiente, y cito, hay cosas que no se pueden narrar. Todo este libro es el testimonio de un gran fracaso. Los hechos luminosos, al ser narrados, dejan de ser luminosos, decepcionan, suenan triviales, no son accesibles a la literatura, o por lo menos a mi literatura, ¿no? Fin de cita. Así que tenemos algo un poco complicado acá, ¿verdad? Un autor que busca la plenitud de su ser, la espiritualidad, el momento de la luminosidad en el proceso de la escritura, pero que a la vez parece estar plenamente consciente de que esa plenitud es algo imposible. Tenemos, por así decir, la puesta en escena de la deconstrucción derridiano, ¿no es cierto? O sea, el intento de la expresión llana y pura, pero dentro de un sistema que no permite tal forma de expresión, ¿no? Eso quizás podría ayudarnos a explicar el final de la novela luminosa, que para los que están familiarizados con la novela, una mirada hacia una paloma muerta, ¿verdad? Esa paloma que ha marcado tantos momentos de la novela, ¿no? Pero esa insistencia no en el nacimiento de una conciencia o
un momento de belleza, sino más bien un momento de composición, ¿no es cierto? Em, pues hay todo ese aspecto de la iluminación en la obra del Lebrero que es, eh, o que se encuentran en esas novelas posteriores, o sea, las últimas novelas, que tienen ese fuerte aspecto autobiográfico. Pero me parece que también podríamos hablar de la iluminación que viene por un lado, que es un poco menos, quizás menos esperado, ¿no? Em, y que el propio autor también parecería descartar de alguna forma, am, a la vez que utiliza plenamente la materia de esta fuente, que es la cultura popular. Em, si pensamos en novelas como la de Nick Carter, o La banda de 100 pies, o El alma de Gardel, o sea, bueno, Nick Carter y La banda de 100 pies, entre otros textos, ¿no? O sea, esos son notables en ese sentido, pero que claramente dialogan con la narrativa detectivesca, la novela negra, em, que son objetos de la cultura popular, y claramente Lebrero se inspira en la cultura popular, es consumidor de la cultura popular, de la literatura popular, pero a mansalva, ¿no? Es un lector incansable, ¿no? De la novela detectivesca, o el mismo título, El alma de Gardel. O sea, estamos hablando de las grandes figuras, ¿no? Una de las grandes figuras de la cultura popular en América Latina, bueno, seguramente en Uruguay, Argentina, pero eso es otro debate también, ¿no? Eh, este, eh, y bueno, no hay que olvidar tampoco todo el trabajo en las caricaturas, crucigramas, o sea, digamos, tenemos un autor que se nutre de la cultura popular. Es notable también que decidió firmar la novela de Nick Carter, ¿verdad? Con el nombre Jorge Barlota en un principio, ¿no? Em, claro, el nombre o el apellido paterno, ¿no? Am, en ese sentido, como que hay cierto rechazo, o no rechazo, pero y tampoco sé si vergüenza sería la palabra exacta, ¿verdad? ¿No? Pero él incluso llegó a decir que esto lo consideraba dentro de su obra quizás una novela menor, lo escribió para divertirse. Eso había comentado en determinadas entrevistas. Entonces hay algo quizás contraintuitivo en pensar que Lebrero, en buscar la iluminación, lo buscaría dentro de la cultura popular. Sin embargo, me parece pues un hecho innegable que tiene una fuerte influencia en la cultura popular, o él es influido por la cultura popular. Em, ahora, ahora le voy a dar la palabra a Pablo, pero justamente porque sé que trae algo importante para conversar. Em, pero dentro de todo esto, y en el marco de este congreso, ¿no? Del simposio, sobre el aspecto femenino en la obra de Lebrero, es algo, es un terreno, me parece, que tiene bastante para explorar todavía, ¿verdad? Pero que también presenta, a mi modo de ver, aspectos bastante problemáticos, ¿no? En la representación de la mujer, de los papeles femeninos. Um, encontré, o sea, en esos tiempos estaba haciendo algo de investigación, y encontré con un artículo del escritor argentino Martín Coan, y él comenta lo siguiente a propósito de la obra del Lebrero. Dice Coan, eh, en las novelas construidas en el devenir de las líneas de fuga o del avance hacia no sabe qué, las mujeres funcionaban como vectores narrativos de esa fuga y de ese avance, y de la victoria del azar sobre toda premeditación. Y me cita. Desde luego, yo creo que no quisiera sugerir acá que
que hay una, digamos, mirada despectiva hacia la mujer. No, no creo que sea exactamente así, pero me parece que el trabajo que está por hacer todavía en cuanto a la representación de la mujer en la obra del Lebrero es pensar, por un lado, bueno, siguiendo eh, la pista de Pierre Machery, ¿no? Una teoría de la producción literaria, que pensar por un lado lo que el texto dice y lo que el texto muestra, ¿no? Entonces, el texto nos está diciendo, nos está presentando esos personajes, pero que también funcionan esos personajes femeninos dentro de papeles que sí, por un lado, son papeles, en algunos casos estoy pensando específicamente en la novela Luminosa en este momento, que hay ¿no? la chica linda, ¿no? que representada por sus siglas ahí nomás en la novela, que cumple con un papel materno, pero también funciona como el objeto de deseo, ¿no? en el texto. Y podríamos pensar, o podríamos problematizar quizás, ¿no? Y yo no tengo la respuesta exacta en ese momento, pero ¿qué otras posibilidades hay en cuanto a la representación de la mujer en la obra del Lebrero que no esté entre esos dos polos, ¿verdad? Entre lo materno o el objeto de deseo, ¿no? Eh, es, es un trabajo que abarcaría bastante, ¿no es cierto? Pero me parece que es un trabajo bastante interesante y que queda por hacer, ¿no? Y bueno, con esto quisiera, no sé, entregarle o darle la palabra a Pablo a ver si me, si me contradice, ¿no? Hola, buenas. Primero que nada, gracias Helvecia por la presentación, gracias Matt por estar con nosotros y sobre todo gracias a Pana por armar esta utopía, esta cosa impresionante que en México se hagan jornadas literarias, ya creo que es las 7 años, séptima vez, ¿no? Es impresionante, ¿no? Pana bueno, y la Universidad Iberoamericana tienen un rol, un trabajo muy importante están haciendo porque investigando la literatura uruguaya, de alguna forma, tienen otra visión desde allá, ¿no? Que agradecemos, porque realmente sirve para enriquecernos. Nosotros los uruguayos a veces pecamos de estar un poco metidos en cierto ámbito provinciano. Pero bueno, vayamos a lo nuestro rápidamente. Lo que dijiste, Matt, yo estoy de acuerdo en líneas generales y hiciste un resumen como muy apretado, muy sintético de lo que sería la escritura, ¿sí? Ese ideal de la escritura en Lebrero, que está de alguna forma marcado por eso de la iluminación, ¿no? La idea de buscar ser iluminado en algún momento, y como aparece en el prólogo del discurso vacío, ¿no? O sea, la idea de la iluminación es algo que no se puede prever, no se puede organizar, y que es algo que cuando se tiene desaparece, ¿no? A mí lo que yo quería traer, y bueno, que ya lo conversamos con Matt, es algo que me pasó y es algo increíble. Bueno, cosas que pasan a veces estudiando el hebrero, es que aparecieron cartas inéditas del hebrero y está incluso, y cartas inéditas me llegaron de un momento crucial en la vida del hebrero. Estamos hablando entre el año 1982 y 1985, y crucial para el hebrero porque él en ese momento tiene 42 años y entra en una crisis importante. Aparte, en ese momento, en el 84, se va a dar una operación de vesícula que lo conmovió totalmente y lo hizo ver por primera vez la cercanía de la muerte posible. Por más que una operación de vesícula parece algo muy sencillo, él lo vivió postergándola un par de veces, y entonces tuvo 2 infecciones, por ejemplo, y se fueron complicando. Estas cartas me vinieron y
son muy sorprendentes porque lo que dijo Matt, que yo creo que es lo general, y es una visión general, un panorama general de la literatura del hebreo, estas cartas lo que van a hacer es, por primera vez creo, es ver cómo actuaría el ánima o esta cierta, sí, podría ser iluminación o inspiración, llamémosle como queramos, en una obra en particular, que es la novela corta Desplazamientos. Yo quiero decir, primero que nada, tengo que agradecer a quien me mandó las cartas, porque me mandó por WhatsApp y me dijo, mirá, no sé, yo tengo estas cartas, no sé qué, no sé cuánto, y que es Erika Senoner, y que está ahí, está con nosotros, así que quiero agradecer que está con nosotros compartiendo este momento. Ella, en el año 82, ella es argentina, en el año 82 tenía 21 años, y tenía un novio, y ella seguía al hebrero, lo poco que se aparecía del hebrero en las revistas, en artículos, en cuentos pequeños, y también cuando se publicó en El Péndulo la novela El Lugar, que fue desde el punto de vista del conocimiento, de la difusión del hebrero, fue muy importante porque se editaron muchísimos, miles de ejemplares, acompañando la revista El Péndulo. Esto lo hizo Marcial Souto, y logró que un amplio espectro en Buenos Aires, en Argentina, pero sobre todo en Buenos Aires, conociera a este autor llamado Mario Lebrero, que tenía una trayectoria bastante de perfil bajo en Uruguay, aunque también había ya editado libros, incluso había editado otros libros anteriormente, como el Nick Carter en Argentina. Erika, que está acá, que nos ve, digamos, ella estaba con su novio, año 82, el novio viaja a Uruguay un mes, una semana, y logra buscar en Montevideo, cosa que puede pasar porque somos muy pocos o nos conocemos mucho aquí en Montevideo, en Uruguay, y logra ubicar al hebrero y logra volver con todos los libros y cuentos firmados por el hebrero. Y ahí ella le escribe una carta. Y esa carta impacta, y ahora vamos a la iluminación o vamos a la figura del ánima, tomado, digamos, de la idea de la visión de Jung, ¿no? De Carl Gustav Jung. Ella escribe una carta y él queda sumamente impresionado. Esto es la carta del hebrero, es del 5 de julio de 1982. Antes de hablar de leerles una carta muy cortita, quiero decirles simplemente que cuando hablamos de ánima o de animus, bueno, esto viene de la psicología analítica de Jung y alude a imágenes arquetípicas de lo eterno femenino en el inconsciente del hombre, en este caso, ¿no? Forma un vínculo entre la conciencia del yo y lo que podría ser lo inconsciente, ¿no? Abriendo, dice Jung, potencialmente una vía hacia el sí mismo. El sí mismo sería la totalidad o el desarrollo del ser humano. El alma, dice aquí, se acumula en la conciencia del ego, que se acumula en la conciencia del ego, tiene un carácter femenino en el hombre y masculino en la mujer. El ánima en el hombre desea reconciliar y unir, es un arquetipo que reconcilia y une. Y el animus en la mujer trata de discernir y discriminar. Básicamente, el mecanismo de atracción del ánima que explica Jung, explica también el papel de las musas, por ejemplo, en la poesía. Es una figura femenina que inspira o que detona o que promueve realizaciones, ¿no? La imagen de la mujer o figura femenina presente en los sueños o fantasías del hombre, esto está vinculado al principio de Eros, dice Jung, refleja la naturaleza de las relaciones y es descrito, y esto es importante, como el arquetipo de la vida, que puede ser representado como una mujer joven, espontánea, seductora, que yo creo que era el caso de Erika, que tenía 20 y pico de años, o también puede ser como una mujer malvada, o también como la madre tierra. Usualmente se la asocia con una emocionalidad, con una gran emoción profunda, e incluso con la idea de la fuerza
de la vida misma, ¿no? Que nos llama. O sea, el ánima podría ser el arquetipo de la vida misma, ¿no? Reitero, en el hombre funciona como su alma, el ánimo de la mujer se parece más a una mente inconsciente, en el hombre funciona más como la persona, digamos. Se manifiesta, bueno, en el caso de la mujer dice que se puede manifestar en ideas fijas, en fin, tiene que ver con el logos paterno. En una mujer, bueno, en general está en segundo lugar, en fin. Sería esto, básicamente eso sería lo general. Voy a la carta, a la primera carta que escribe el hebrero, y le dice, estimada Erika, pasó lo siguiente. Comienza así la carta. Hacía tiempo que no escribía. Tu carta me dio ganas de escribir. Intenté responderla, pero ningún intento me dejó conforme. Los dioses me negaron el don de la espontaneidad. Te dejé entonces sin respuesta. Finalmente, anoche concluí un cuento, y entonces supe que ahora podía escribirte. Sabrás entonces que ese empuje que me enviaste llegó y que me hacía mucha falta. Con respecto al cuento que se está refiriendo es Desplazamientos, el inicio de Desplazamientos. Dice, con respecto a este cuento todavía no puedo decir nada, ignoro si es una novela frustrada, yo quería estar escribiendo una novela, o si quedará finalmente así, como un cuento, frustrado o no. Para eso deberá, supongo, ver qué siento dentro de un tiempo. Y ahí culmina la carta diciendo, soy yo quien debe agradecerte, porque independientemente de la calidad final del resultado de ese cuento, ¿no? Esta movilización de mis musas oxidadas fue un hecho muy importante para mí. Y debo felicitarte, bla, bla, bla. Ahí comienza la primera escritura de ese cuento, que después fue ampliándose hasta llegar a ser una novela corta, que es Desplazamientos. Dice en otra carta, simplemente para redondear, es muy difícil para mí, esto es la carta del agosto, o sea, pasó un mes de aquello. Es muy difícil para mí traducirte en una carta todo lo que significa esta comunicación contigo. Si vos me decís que leíste como 20 veces mi carta anterior, yo te aseguro que más o menos otras tantas veces he tratado de escribir esta carta. Y ahí aclara. Aclara digamos, el efecto que le genera a él las cartas de Erika. Me hace sentir muy responsable por lo que pueda decir. Yo nunca había tenido en cuenta al lector y pensaba que no me importaba. Ahora tu actitud me hace comprender que realmente es lo único que importa. Esto lo puedo advertir claramente al comparar el efecto que produce en mí una carta tuya con el que produce una crítica que salió en el diario. Te aseguro que hay una gran diferencia. Y ahí empieza a decir que, bueno, había salido una crítica recientemente muy elogiosa, con un gran espacio en el diario, y que recibió muchas llamadas telefónicas felicitándolo, ¿no? Dice, todos pensaban que para mí era algo muy importante y no. Pienso, sí, que tiene una importancia para promoverme, etcétera, ¿no? Como escritor. Pero no me estimula esa crítica, ni le da sentido a mi trabajo, cosa que sí consiguen tus cartas. Para mí, el único sentido de la palabra éxito es ese, saber que para lo que uno hace hay un lugar en el corazón de alguien. Es la importancia del lector, ¿no? Entonces, y ahí le empieza a preguntar otras cosas, a Erika, si hay una inquietud personal que podrías ayudarme a aclarar, y es que el efecto, digamos, moral, utiliza la palabra moral, que puedan tener mis cosas sobre el lector, especialmente los jóvenes. Hay textos escritos desde un estado de ánimo bastante negro, y aunque yo me considero por allá, bien en el fondo, un optimista, creo sin duda que la vida es algo bueno, a veces pienso que ese sentimiento queda opacado por un contexto retorcido y oscuro, en fin. Entonces, y le pasa a aclarar que el cuento novela resultó ser un cuento medio largo, en fin, y se titulará, creo, Desplazamientos. Y ahora estoy un poco trabado en lo que sería Desplazamientos 2, algo distinto escrito sobre el mismo argumento. Finalmente, aquellos que no leyeron la novela corta Desplazamiento, lo que hizo fue
escribir una narración de alguien que va a un inquilinato a cobrar, ¿no? A gente que vive muy mal, en un inquilinato que está bastante mal llevado, en fin, con oscuridades, en fin. Y lo que él le pasó en esa novela, digamos que por eso le costó mucho unirla, fue que escribió varias versiones de lo que iban pasando mientras iba caminando este protagonista narrador. Lo que hizo, pensó en su momento de escribir un Desplazamientos 2 y después los unió. Y ahí unir en un mismo texto cosas que están ocurriendo con distintas conclusiones, le llevó mucho tiempo y bueno, por lo menos fueron un par de años. En principio, Matt quería esto, ¿no? O sea, la idea de que llega desde afuera un corresponsal, en este caso Erika Senoner, escribe esto, él no la conoce y tiene toda la correspondencia vía carta y se siente motivado para escribir, ¿no? De hecho, no sabe exactamente qué tipo es. Y bueno, hay unos grandes hallazgos realmente en estas cartas, muy, muy grandes. Lo que quería decir de alguna forma que sería la primera vez que yo veo en que se aplica a un texto en especial lo que podríamos llamar, bueno, esa iluminación o esa conexión o con ese estímulo, ¿no? Que viene de afuera. Si querés, les cuento la segunda noticia que aparece en estas cartas, sorprendente, ¿no? La segunda noticia es para un escritor, como lo planteó Matt, y que está muy bien planteado, que usualmente lo vemos separados de la política, de los procesos políticos y de los procesos históricos. Hay que decir un detalle para los amigos mexicanos. En el año 82, Uruguay estaba bajo dictadura, una dictadura que había comenzado en el año 73, dictadura cívico-militar, y que había incluso comenzado antes un proceso de autoritarismo muy grande. O sea que si empezamos que el proceso empezó en el año 70, en el 82 llevábamos 12 años, digamos, bajo una gran tensión y sobre todo bajo un gran autoritarismo. Y en el 82, ese proceso cívico-militar va a experimentar un quiebre gigantesco porque va a haber una debacle económica. Lo que aquí se llamó la tablita y hace saltar hizo saltar la economía, la hundió a la economía uruguaya y fue el origen o una de las causas por las cuales la dictadura uruguaya solamente aguantó 2 años más, hasta el 84. Entonces él está hablando de desplazamientos, de esta novela o de este texto, ¿no? Y dice, en un momento dice, esto es el 1 de marzo del 84, ya han pasado 2 años de aquello. No sé, dice, te escribo porque tengo problemas literarios de nuevo tipo y acudo a vos en tu carácter de movilizadora del ánimo o de musa inspiradora, como más te guste. La novela, que ahora es proyecto de novela, o sea, Desplazamiento ya cambió, que te estaría dedicada, esto es un detalle importantísimo, como olvidé decir, finalmente Desplazamientos está dedicada a Erika. Está dedicada a Erika. Él la está diciendo una y otra vez, le dice, tu cuento, tu novela, porque ya desde el pique vio que eso había sido motivado por esta chica que le escribía y que le escribía también. Dice, la novela, que ahora es proyecto de novela que te estaría dedicada, corrió o corre serios riesgos de ser incinerada. Ya me llevé el original al balneario donde pasamos unas breves vacaciones y allí hice una linda fogata que me sirvió para empezar el fuego de un asado sin ninguna pena porque estaba pésimamente escrita. Paralelamente estuve trabajando sobre las copias que habían sido corregidas y reescritas hasta lo que parecía ser su forma definitiva. Pero aquí que al releer esta copia, que es casi definitiva, no me gustó nada. Pero tampoco me disgustó lo suficiente como para quemarla del todo. Me di cuenta de que no era del todo sincera, que la inspiración había sido sustituida en muchos trozos por un trabajo desganado. Al revisar todo esto recordé el proceso de su creación,
y encontré las causas de la debilidad del resultado. Para abreviar la historia, resulta ser que en el argumento hay distintos nudos, lo que yo les dije al principio, o situaciones, que tienen varias consecuencias posibles. O sea, cada situación en la novela, incluso hubo un crítico aquí en Uruguay que dijo que había un error de imprenta, estaba mal editada, porque estaba mal imprenta porque se repetían los fragmentos, había párrafos que se repetían, pero es porque va avanzando el protagonista y va ocurriendo lo mismo de distinto modo. Hice revisar todo esto, recordé el proceso de creación, resulta ser que en el argumento hay distintos nudos o situaciones que tienen varias consecuencias posibles. Esto sucede siempre, siempre a cualquiera cuando uno escribe, ¿no? Uno va escribiendo y pueden las cosas tener varias consecuencias posibles. Avance, ¿no? Esto sucede siempre cuando uno escribe, pero antes yo sabía exactamente cuál de las derivaciones o consecuencias era la verdadera, hacia dónde iba la narración siempre va avanzando, ¿no? En este caso había elegido un poco azarosamente porque no encontraba que una fuera más verdadera que otra. Incluso recordé que había comenzado un camino y luego había vuelto atrás hasta el nudo respectivo, descartando ese camino y tomando otro. Reitero que hay una reiteración en desplazamientos en las escenas. Pero ahora, dice Lebrero, sentí que todos aquellos caminos o todas aquellas consecuencias o derivaciones eran equivalentes y necesarias, y que lo que yo debía hacer era escribirlas todas las posibilidades. Empecé a hacerlo con la idea de agregar apéndices a la novela, luego vi que era necesario mezclar todos los caminos, ¿no? Que se reiteraran dentro de un cuerpo único. Eso produce un efecto muy extraño, bastante interesante. Ahora bien, es un trabajo del diablo, y tuve que hacer un plano para guiarme yo mismo en ese laberinto, y ahora estoy en eso, ¿no? Él está un poco harto de ese trabajo de reescribir y de unir desplazamientos. Y ahora viene una frase que a mí me parece impresionante y que me sorprendió. El problema concreto es que la misma novela ya no me estimula para trabajar, por todas las dudas que tengo sobre ella. Me parece chata y monótona con un tema vulgar. Eso no estaría mal. Entonces dice, eso no estaría mal, y acá dice la frase, no estaría mal como elaboración y reflejo de lo que es este país, de lo que ha sido y sigue siendo desde hace más de 10 años este país. O sea, él se da cuenta o ve que desplazamientos, que es chata, monótona, vulgar, podría ser la elaboración y el reflejo de lo que le estaba ocurriendo a Uruguay durante los últimos 10 años, o sea, durante toda la dictadura. Solo aquellos que vivieron la dictadura uruguaya saben que el clima de monotonía, de chatura y de vulgaridad era exactamente ese. Dice, de lo que ha sido y sigue siendo desde hace más de 10 años este país. Y ahora dice, pero me aburre bastante escribir, tal vez no sé qué, no sé cuánto por desconfianza. Y ahí le pregunta a Erika, te preguntarás qué tenés que ver con todo esto. Bueno, yo espero que una respuesta concreta de tu parte. La respuesta es nada. Creo que una parte de tu función es que yo pueda escribirte esta carta. O sea, la toma para que él pueda escribir esa carta, para que se pueda poner en claridad sus pensamientos, participándote de mis problemas, y que la otra parte corre por cuenta del inconsciente, que encontrará la manera, bla, 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 de hacerme llegar un estímulo en un sentido y en el otro. No importa que al escribirme no hables de este tema, el mensaje se capta igual. Me llamó mucho la atención, honestamente, esta identificación con el proceso dictatorial uruguayo. Pero hay otras más, hay otras menciones a la política en estas cartas que me llaman la atención. Bueno, él sigue hablando, esto es en enero también del 84, sigue hablando de las correcciones sobre la novelita que te está dedicada. Te siento que a pesar de la dedicatoria, la novelita no te va a gustar nada, le explica por qué, bla, 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 bla. Y Erika le había contado un sueño que había tenido con Lebrero, ¿no? En el que Lebrero se declaraba peronista. Entonces,
él le causa gracia, le encanta, si bien no había tomado posición formalmente en las elecciones argentinas. Atención, en Uruguay estábamos en dictadura todavía hasta fines de 84, y en marzo del 85 recién asume la democracia, el primer presidente democrático después de la dictadura. Mientras que en Argentina ya había habido elecciones porque la dictadura duró menos, hubo una apertura más rápida por la crisis de las Malvinas, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Él dice, en verdad yo trato de no dejarme envolver por el tema político, esto lo dice en el 84, porque, y aclara, nunca pude curarme del desengaño sufrido por la Revolución Cubana. También es sorprendente eso, me sorprendió. Y después habla de otra cosa, que también una y otra vez aparece la identificación de él con el país. Eso me llamó también mucho la atención con Uruguay. Quiero decir con todo esto porque en general es como dijo Matt Bush, lo dijo claramente, el panorama que dio del Lebrero se lo tiene en general descontextualizado del tema político, de los procesos históricos, por esa tendencia o ese planteo de orden más espiritualista o de orden más de la iluminación. Él dice, en diciembre del 82, ya a fines del 82, dice: durante los últimos 10 días, la sabiduría de la naturaleza me permitió no hacer absolutamente nada, ¿no? No hizo nada, ¿no? Mediante algo que mi doctora supone que es una virosis, pero que yo supongo que es simplemente astucia corporal, ¿no? Él en otro momento menciona que el cuerpo se mueve para tratar de que él descanse. Y que me tuvo esos días en cama, leyendo y escuchando la radio, y sobre todo durmiendo bastante, ¿no? O sea, estuvo leyendo, escuchando la radio, sin hacer nada, durmiendo bastante. Dice, es, por otra parte, la imagen misma de lo que está sucediendo en Uruguay. El Uruguay en ese momento también estaba dormido y a punto de estallar. Tal vez te hayas enterado de que liberaron el dólar y que todo el mundo quedó más o menos paralizado, mirando las pizarras. Hubo un estallido y una gran devaluación de aquí se le llamó la tablita, que era un dólar que estaba contenido, sostenido, hasta que no se pudo sostener más y estalló, y eso hizo una de las grandes debacles económicas de la historia del Uruguay. Solamente hay otra comparada, que es la del 2002. Y bueno, esas serían digo, hay muchísimas otras cosas para contar, Matt. Por ejemplo, no solamente ocurre lo de la crisis del Uruguay, de la dictadura, no solamente, sino que hay una crisis personal del propio Lebrero, que en el año 84 tiene que operarse de la vesícula, como ya les dije, y esa operación lo enfrenta a la muerte y entre otras cosas la va posponiendo, y lo que hace es tratar de terminar un par de libros. Él dice 5 libros en un momento, intenta el primer intento de la novela luminosa, él le llama una novela nueva, es decir, dejé la novela oscura le llama Desplazamientos, y estoy intentando con una novela nueva. Dice, lo van a operar, dice, en realidad las completé todas temiendo que la operación me cure, pero aparte no es solamente por el miedo a la muerte, que esto es una visión muy lebreriana. Las completé temiendo que la operación me cure demasiado definitivamente del problema de la vesícula, y junto con él de todos los demás problemas de este valle de lágrimas, y junto con eso, con el deseo tan perturbador de trascendencia que fue lo que me hizo trabajar a destajo, reuniendo, corrigiendo, completando, cambiando mucho, copiando, volviendo a corregir, esos casi 5 libros que él llama, ¿no? Dice, quiero presentar finalmente Desplazamientos y quiero terminar la novela nueva antes de la operación. No lo logró, la novela luminosa no logró, y de hecho pasarían más de 20 años. Lo que él dice una vez más, y esto quiero cerrar el tema político, pero me llama mucho la atención en otro fragmento, dice, no te agradecí los dibujos que me enviaste, porque Erika le mandaba dibujos que él los pegaba y que les parecían muy motivadores. Así que me quedé sin recibir otros que me habías prometido.
Tampoco te he agradecido esas líneas que tal vez hayas olvidado, en las cuales me das una imagen de mí mismo que me emociona y que me hace mucho bien, ¿no? Y que se referían a un comentario que había hecho él, mío, que había hecho el hebrero, sobre el congelamiento, fíjense bien la palabra, congelamiento afectivo, que en el cual estaba viviendo. Él veía un congelamiento, una falta de vida, dice. Que es cierto, dice, ¿no? Solo que ahora se ve mejor cuál es la causa. Y la vi estamos hablando, atención, del 84, al descongelarse la actividad política y social en nuestro país. Él vio, como pasó en todos nuestros países, en los países de América Latina, cuando fines de la dictadura y comienzos de la democracia, hubo todo un gran renacer, una revivificación, digamos, si se puede emplear el término, de la sociedad, y sobre todo los jóvenes. Entonces dice, solo que ahora se ve mejor la causa. Al descongelarse la actividad política social en nuestro país, me doy cuenta de que se me había trancado un enorme duelo, que él también estaba congelado, que el país estaba congelado efectivamente y él estaba congelado efectivamente. Se me había trancado un enorme duelo en el sentido psicoanalítico porque había dejado de ver a muchos amigos. Y aquí aparecen consecuencias directas de la dictadura. Había dejado de ver a muchos amigos y a muchos de ellos ya no los veré. Estaba desarraigado. Y aunque las cosas hayan sido mucho más terribles en tu país, se refiere a Argentina, la brutal dictadura argentina, vos tenés la ventaja, ¿no? Erika, por ser joven, y solo en ese sentido una ventaja, de que vas a recibir el descongelamiento como algo nuevo. O sea, va a entrar en la democracia como algo nuevo, sin la experiencia anterior de pérdida tan increíble de todo un mundo afectivo cuidadosamente cultivado desde la adolescencia. O sea, aquí está diciendo por primera vez que todo el mundo de lebrero cultivado desde la adolescencia se vio destruido por lo que es el proceso histórico de la dictadura. ¿Por qué? Porque muchos amigos se fueron, porque muchos amigos ya no volverán. Dice, con el tiempo, dice, y aquí continúa la carta, dice, con el tiempo yo llegué a crearme otro mundo, o sea, se creó otro mundo de afecto, ¿no? Y aunque esté integrado por maravillosas personas, Oscar y vos entre ellas, le dice, ¿no? Aquel mundo que tenía antes, aquello que nos quitaron es no solo irrecuperable, sino insustituible. Y para sobrevivir hubo que endurecerse, o por lo menos esa fue mi respuesta. La novela nueva, que es la novela luminosa, me ha hecho mover bastante esa zona. Muchas veces la escribía con lágrimas en los ojos, como también en este momento. Lágrimas que fueron muy bienvenidas como una auténtica bendición. Y ahí sigue hablando, le está hablando a Erika del primer encuentro que van a tener presencial. Hasta ese momento, estamos hablando de años, esta comunicación tan fuerte, tan profunda, se ha dado solo a través de cartas. No sé, esa sería la primera, de las primeras impresiones que te puedo decir. Obviamente hay otros datos que a investigadores como Matt Bush le van a interesar mucho más todavía. Por ejemplo, que en el año 83, una carta de abril del 83, él dice que también estuvo ahí sin hacer, no tiene mucho trabajo, en fin, no sé. Y entonces terminé con el periodo de absorción de un periodo cultural, de lectura. Terminé con el periodo de absorción de la serie negra de novelas, un gran bache cultural que yo tenía. O sea, estamos hablando del 83. Consumí con gran fruición, creo que todas las novelas de Raymond Chandler, unas cuantas de Ross MacDonald, casi todo Hammett y varios otros, aprovechando la biblioteca de un nuevo amigo. O sea que ahí él está diciendo que recién ahí, cuando ya había publicado el Nick Carter, porque el Nick Carter yo creo que aparece mucho más vinculado al pulp, a lo que
que es lo más, sí, a la cultura de masas, ¿no? Si bien el hebrero de chico había leído muchísimo a Sherlock Holmes también, ¿no? O sea, pero más que nada a esa cultura pop, pero aquí está hablando de los grandes escritores de serie negra, ¿no? Chandler, Ross MacDonald, Hammett, varios otros. Y después, gracias a otros amigos, estamos hablando del 83, ¿no? Me puse bastante al día con los nuevos argentinos, con los nuevos escritores argentinos. Y menciona César Aira, Fogwill, Laiseca, son los que más me interesaron. Y también termina diciendo, leí algo que no pensaba leer en todo ese periodo. Salió una nueva edición de La Ciudad, esto había salido en el año, creo que 78, y estuvo por ahí alguna semana, no, o debe ser otra edición. Estuvo por ahí algunas semanas sin que la leyera, pero una noche empecé, porque pensé que me la sabía de memoria, pero una noche empecé a leer el texto, como para ver qué tal me sonaba ahora, y resultó que no pude dejar de leerla porque me resultó totalmente diferente a lo que yo recordaba. Y me sorprendió más darme cuenta de que me gustaba ahora, ¿no? En fin. Bueno, ahí yo qué sé, hay otras. Realmente son una maravilla estas cartas, son una cosa impresionante. Estas son las primeras, digamos, impresiones que yo tengo. Obviamente, después habla reflexiones que tienen que ver con la terapia, ¿no? O con lo que sea esa visión filosófica que tenía él muy clara, ¿no? Acerca de que el cuerpo y la mente son uno, ¿no? Que están muy interrelacionados, ¿no? Que no hay esa dicotomía, ¿no? Que durante mucho tiempo perduró en la civilización occidental, ¿no? O sea, esa separación total. Llega a decir, no sé si sigo, si les digo, ¿no? Pero la parte de Erika le manda unas reflexiones, dice, no sé si recordarás las reflexiones que me enviaste con respecto al cáncer y a otras enfermedades. Estoy de acuerdo con eso, pero no con la parte donde decís que el ser humano parecería que le gusta estar mal, ya que trata de tapar los problemas en lugar de resolverlos. En algunos casos es así, pero no tanto porque le guste estar mal, sino por aquello que Freud llamó resistencia, y que forma parte de la naturaleza humana, e incluso los propios problemas que tenemos. Cada problema, genera resistencias a resolver ese mismo problema. Y eso está fuera del alcance de la voluntad consciente. En realidad, dice, solo podemos salir de los problemas mediante un acto de fe. Un acto de fe sea religiosa, sea en el terapeuta, o sea en los resultados de la técnica o de la ciencia médica. Esa fe es la que nos presta la voluntad necesaria para padecer el imprescindible periodo de sufrimiento que hay que atravesar, ¿no? Que implica poder llegar a conocerse un poco más a uno mismo. Bueno, pero estas son otras cosas, son disparos para distintos lados, ¿no? Por ejemplo, dice, estoy de acuerdo que si bien el contagio puede venir de afuera, y ahí empieza a hablar acerca de su vesícula de nuevo, y de que, por ejemplo, dice, mi operación podría haberse evitado, porque los problemas de vesícula tienen un origen que yo conozco perfectamente, y ese origen es psíquico. Sin embargo, podría haberse evitado hace 20 años atrás, o más. El conocimiento del problema real llegó tarde, cuando ya la vesícula no servía para nada. Es posible, no creo que sea demasiado probable, pero sí posible que en alguna circunstancia pudiera haberme curado la vesícula sin operación, pero la circunstancia no se dio. Dice, y ya que había hecho 2 infecciones con riesgo de peritonitis, con pocos meses de intervalo, dice, hubo que operar. Quiero decir que estoy de acuerdo que si bien el contagio puede venir de afuera y que los microbios existen, y existen en realidad, todas las enfermedades son de algún modo creadas o favorecidas por nuestra psique. En última instancia son una forma de expresión de nuestro inconsciente reprimido. Esto no tiene actualmente remedio en ninguna clase, y con esto voy a terminar ya. Esto no tiene actualmente remedio en ninguna clase, porque es toda la sociedad, toda la humanidad la que está básicamente enferma. Hemos evolucionado reprimiendo el inconsciente, el alma, y estamos completamente desajustados de las leyes universales. Todo esto me preocupó durante mucho tiempo hasta que por fin lo acepté. ¿Qué podemos hacer? Yo no puedo hacer más que exponer mi punto de vista, y lo hago.
Pero pienso que tratar de modificar las cosas, ya que hay una lectura política también, pero pienso que tratar de modificar las cosas en el mundo te lleva al fanatismo. Y que tratar de vivir uno por su cuenta como cree que debería, te lleva al aislamiento y al rechazo a los demás. Y termina mencionando, hay un cuento de H.G. Wells, ¿no? H.G. Wells, que se llama El País de los Ciegos, donde muestra que en el país de los ciegos el tuerto no es rey, como se dice habitualmente, sino que el tuerto es víctima. Yo aprendí esa lección en carne propia y aunque a veces vea algo, me hago el ciego. Muy bien, muy Bueno, importante también, gracias Pablo, de veras gracias, porque normalmente pensamos en hebrero y hacemos la lectura en clave de lo fantástico, en el marco de las literaturas posautónomas, pero hace falta también pensar en un hebrero más histórico y más político, aunque hay indicios, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acuerdas de esta escena, parte de la trilogía involuntaria, donde está atrapado en un hotel y al fondo se oyen las ametralladoras, ¿no? Entonces, sí. ajá, creo que esta parte sería también rescatable e importante también retomar como parte